Muy buenos días a todas, a todos. Yo soy Gonzalo Soto, editor general de Expansión. Es para mí un gusto estar aquí con ustedes esta mañana. Como saben, en el programa teníamos este espacio para la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez. Sin embargo, por un tema de agenda, tuvo que cancelar su participación. Sin embargo, tenemos una cosa maravillosa también en este espacio. Nos acompaña Viri Ríos. Ella es columnista, doctora en políticas públicas por la Universidad de Harvard. ¿Estoy correcto? Así es. Ok. Quien además es autora de un libro muy reciente llamado No es normal. Ahí lo tienes. Aquí está. Ahí está. Comercial aparte. Es uno de los libros más esenciales, creemos, en Expansión y en lo personal, para tratar de identificar y reconocer cuáles son los retos que atraviesa no solamente la economía mexicana y todos los mexicanos en diferentes segmentos, sino también en particular las mujeres. De hecho, el libro un poco al estilo de Rayuela, ¿verdad? Sí, inspirado por Rayuela. Inspirado por Rayuela, tiene varias maneras de leerlo y uno de ellos es justamente todo lo que ocurre con las mujeres en este país. Y pues nos arrancamos, Viri, antes que nada, ayer, la marcha del 8M, tú estuviste por allá. Sí. ¿Qué impresiones tienes de saque de lo que se vivió en la jornada de ayer? Bueno, yo diría, Gonzalo, primero gracias a Expansión por la invitación. Me siento en casa porque soy columnista de Expansión y además tenemos un podcast con Mariel Ibarra, de hecho, quien anda por aquí, no la veo, pero editora de Expansión Política. Se llama Política y otros datos. Y de hecho, justo en Política y otros datos, hoy en la mañana estábamos grabando y platicando de la marcha, de nuestras impresiones. Yo diría que sucedieron 3 grandes e importantes cosas. Yo he ido a la marcha desde que recuerdo, desde que me fue posible ir a la marcha feminista. Y yo en esta marcha noté, primero, que el constituyente de mujeres que está interesado en la marcha se expandió muchísimo. Solía ser una marcha de ciertos grupos feministas, de ciertos grupos estudiantiles, de mujeres sobre todo jóvenes. La marcha que vimos ayer fue una marcha de mujeres de todas edades, fue una marcha de mujeres de todos colores políticos, fue una marcha en donde ya no se hablaba solamente de feminismo, de como feminismo casi académico, Gonzalo, a veces, ¿no? En donde se define qué es la mujer, qué es el patriarcado. Esta era una marcha muy aterrizada, con consignas muy sencillas. Por ejemplo, las artistas decían, las mujeres no somos solo musas. Un constitutivo de madres decía, estamos aquí para que nuestras hijas nunca sean tocadas por un hombre, ¿no? Hablando obviamente del acoso sexual. Había, por supuesto, grupos de periodistas, muchos grupos jóvenes también, eso me dio muchísimo gusto. Entonces creo que la marcha feminista ya transitó, yo diría, de ser una marcha feminista a ser una marcha de protesta de las mujeres en general, sean o no consideradas, se consideren o no feministas. La segunda cosa que me sorprende y que me sorprendió mucho es el actuar de las autoridades, Gonzalo. Creo que si bien se desplegaron muchos policías mujeres y también un gran bardeo de muchos de las zonas, no vimos una policía que estuviera dispuesta a reaccionar violentamente ante los grupos que estaban haciendo cuestiones violentas. Yo no creo que la marcha de parte de las mujeres fue distinta que la marcha que observamos, por ejemplo, en 2019. Es decir, hubo pintas, se rompieron vidrios, hubo daños a la propiedad privada, había un grupo de mujeres aventándole gas a los policías a través de la barda, que estaban tratando de golpear la misma barda. Pero lo que sí fue distinto fue que en esta ocasión las autoridades decidieron no reaccionar violentamente contra de ello, o al menos no fuertemente. Y finalmente, un tercer punto que creo que también me gustó y me sorprendió mucho de la marcha fue que se sintió una sororidad muy fuerte con las policías. Incluso algunas de las policías, lo comentaba yo en mis redes sociales, se habían maquillado de verde y de morado los ojos, que es lo único que alcanzas a ver porque, están completamente cubiertas.
de verde y morado los ojos, y cuando pasábamos nosotras marchando y diciendo nuestros cánticos, ellas nos preguntaban, oye, ¿qué están diciendo? ¿De qué estás hablando? ¿De la licuadora? ¿Sabes? Como nos preguntaban, ¿no? Y se sentían muy involucradas, recibiendo las flores. Realmente una marcha muy bonita, muy emotiva. Además, creo yo que poco a poco también se han ido ampliando los temas que más Correcto. y más mujeres han ido poniendo sobre la mesa, y parto de ahí precisamente para llevar a muchos de los puntos que creo que son muy importantes tocar esta mañana. Y uno de ellos es, esta fue, creo yo, la primera marcha del 8M post-pandemia, entre comillas, ¿no? O sea, ya con... Y la pandemia evidenció un montón de desigualdades, evidenció y exacerbó también muchas de las deficiencias que tiene nuestro sistema. Y una de las cosas que partes tú en tu libro es que en la economía mexicana hay un juego oculto, y yo agregaría también bastante perverso y nocivo, Correcto. ¿verdad?, que impide que los mexicanos y las mexicanas vivamos en una sociedad más igualitaria o más equitativa. Se ha hablado mucho, ¿no?, desde los años 70, desde el techo de cristal. Sin embargo, tú afirmas que hay una resbaladilla de cristal. ¿A qué te refieres con eso, Lili? Bueno, el techo de cristal ya todas lo conocemos, sobre todo en una reunión de este tipo, en donde pues hay muchas mujeres que han logrado de una u otra manera romper ese techo de cristal. Todas conocemos ese concepto, el concepto de que de una u otra manera una mujer igual de calificada y capaz que un hombre tiende a llegar con menor probabilidad a los puestos directivos. Al punto que en los consejos de dirección de las empresas solamente el 1% de las mujeres, solamente el 1% de los individuos son mujeres, ¿no? Bueno, pero no solamente tenemos un techo de cristal, y ese es un tema que abordo en No es Normal. Tenemos también una resbaladilla de cristal. Es una resbaladilla invisible que hace que en el momento en el que algo sale mal, hay una crisis económica, una empresa busca recortar su personal, alguien en la familia se enferma, son las mujeres quienes tienden a ver de manera inmediata y más rápida reducido su ingreso y su capacidad de trabajar. En la pandemia lo vimos con particular fuerza. Si tú observas quiénes son las personas que dejaron de trabajar cuando los niños dejaron de ir a la escuela, en su gran mayoría, estamos hablando de datos de 90-95% de los casos, fueron mujeres. Cuando alguien se enferma en un hogar, las que hacen el cuidado del hogar de esa persona son las mujeres. Esto hace que las mujeres tiendan a tener menores años de vida laboral a lo largo de su carrera, porque cuando algo sale mal, quien deja de trabajar son las mujeres. Y hace también, digamos que refuerza el problema del techo de cristal, porque al extraer a las mujeres de su vida laboral, hace que las mujeres tampoco acumulen la experiencia y, bueno, el networking necesario para llegar a los altos puestos de mando. Es por eso que la lucha feminista, y es parte de lo que menciono en No es Normal, no se trata solamente de ver a las mujeres que ya están en la fuerza laboral y que quieran llegar arriba, sino de ver cuáles son esos, digamos, ingredientes de la política pública que hace que para las mujeres sea difícil siquiera trabajar o trabajar en circunstancias, pues, en circunstancias difíciles, como lo vimos en la pandemia. ¿Cuáles son? Bueno, uno, es un gobierno que no entiende por qué las mujeres no trabajan. Fíjense, eso es bien interesante, porque cuando tú platicas con los tomadores de decisiones de nuestro gobierno contemporáneo y les preguntas, oye, ¿por qué existe el fenómeno de los ninis? Es decir, es un término peyorativo, pero lo utilizo como porque es la forma en la cual se refiere típicamente las personas que no trabajan, que ni trabajan ni estudian, ¿no? Los ninis. El gobierno te dice, bueno, hay muchos ninis porque los jóvenes les cuesta trabajo hacer experiencia laboral, estar conectados con las empresas y entonces entrar. Digamos que hay pocas posibilidades de entrada, ¿no? Y todo eso es cierto. Y hay mucho echaleganista, ¿verdad? Hay mucho echaleganista. Y todo eso es cierto, pero cuando nosotros analizamos qué parte de los ninis son ninis por eso, porque no pudieron conseguir una entrada, digamos, en un trabajo, nos damos cuenta de que son una minoría, Gonzalo. Son una tercera parte. 2/3 partes de los ninis existen porque son mujeres que no pueden trabajar porque están cuidando a su hogar.
el principal ingrediente del ninismo en México, comprobado con datos, es la incapacidad del sistema laboral por otorgar guarderías y por otorgar sistemas de cuidado que permitan que las mujeres jóvenes con hijos trabajen. Entonces, los ninis no son hombres flojos jugando videojuegos, son mujeres, en su gran mayoría, que trabajan más que 40 horas a la semana en cuidados del hogar. Si sumáramos el valor del trabajo que tienen ellas, estaríamos hablando de 17 puntos del PIB. 17 puntos del PIB. ¿Qué son 17 puntos del PIB, Y Gonzalo? aquí, ojo, porque esto es un dato que vuela. Tengo varios ya. Puse uno en el libro, que es toda la industria manufacturera en México son más o menos 17 puntos del PIB. O sea, si a las mujeres les tuviéramos que pagar por ese trabajo que ellas realizan, sería el equivalente a una de las industrias más importantes de México. Pero ahí te va otro. Las mujeres también, digamos, ese 17% es equivalente a todo el dinero que el Estado mexicano recauda. 16 puntos del PIB es la recaudación del Estado mexicano. O sea, si el Estado mexicano se atreviera a pensar en la posibilidad de pagarle a las mujeres o de pagarle a alguien para que sustituyera el trabajo doméstico realizado por las mujeres, no nos alcanzaría ni con la totalidad del Estado. Por eso, mano con mano de la agenda feminista, eso pienso yo en No es Normal y lo platico en el libro, está crear un Estado con mayor capacidad y recursos para poder crear estas guarderías públicas urgentes para impulsar a las mujeres en el trabajo. Y sin embargo vamos en un sentido contrario. A ver, tenemos ahora la Secretaría de Educación Pública echó para atrás el tema de escuelas de tiempo completo que precisamente beneficiaba a este segmento que era más vulnerable. Claro. Lo que me sorprende de ese tema, Gonzalo, es cómo nos enteramos en 2022, porque el presupuesto de las escuelas de tiempo completo ya se había eliminado. De hecho, yo lo mencioné, No es Normal, que se publicó en el 2021, porque ya se habían eliminado en el 2021. Es reciente, digamos, que le pusimos atención al tema. Nuestro gobierno es un gobierno, yo le llamo, de izquierda libertaria. Okay. ¿A qué me refiero? Es un gobierno de izquierda que sin duda tiene intenciones de ayudar a los más pobres, bueno, al menos digamos en su retórica, de ayudar a los más pobres, de ayudar al trabajador por encima del capitalista, ¿no? Que sí, y que lo observamos en varias de sus agendas, la laboral, la salarial, los incrementos al salario mínimo, etcétera, ¿no? O sea, sin duda, ese es nuestro gobierno, es un gobierno de izquierda. Pero no es un gobierno que crea en el Estado como proveedor de servicios. Es un gobierno de izquierda libertaria. En lo que cree nuestro gobierno, o lo que ha mostrado creer, es en un gobierno que recauda, que es lo más delgado posible y cuya única labor es redistribuir inmediatamente la riqueza a partir de transferencias en efectivo. Entonces, no es un gobierno que quiera tener guarderías públicas de alto nivel, no es un gobierno que quiera tener escuelas para, ¿te acuerdas las escuelas chinas de los mandarines, ¿no? Las grandes escuelas para crear a las élites del futuro, ¿no? Es un gobierno que es extremadamente limitado y que se convierte casi que en un cajero automático, que recibe dinero de la recaudación y lo transfiere. Ahora, las mujeres necesitamos más que un gobierno de cajero automático. Porque sobre todo las mujeres más vulnerables, aunque tú les dieras el dinero para cuidar, digamos, el dinero del pago de la guardería, no existirían guarderías en los lugares en donde ellas más los necesitan, o no existirían guarderías de calidad. Ese es otro tema fundamental, que es que nosotros, la razón por la cual queremos guarderías públicas, pienso yo, este es mi punto de vista, es porque queremos que todos los niños empiecen en el mismo nivel de oportunidad. Hoy en día hay niños que empiezan en guarderías de lujo y hay niños que empiezan siendo cuidados por su abuelita en el cinturón de pobreza de la ciudad que ustedes mencionan. Bueno, ese es un problema que no queda resuelto con las transferencias en efectivo, porque las transferencias en efectivo se dan a las abuelas ahora o se dan a quien sea que esté cuidando a los niños, pero no se crea un sistema institucional de guarderías que se asegure de una calidad homogénea en todos los cuidados de primera infancia. Y sin ese cuidado, digamos, básico, que es una estructura del Estado alrededor de las mujeres, ocurre algo que también mencionas, y es que cuando a la economía mexicana le da catarro, a las mujeres les da pulmonía. Claro. Y no hay manera, entonces, de tener una red de cuidado, una red adicional, ¿no? Todo esto
Viri, ¿en qué se traduce cuando la mujer trata de ingresar al espacio laboral, a los espacios de participación ciudadana? Claro, bueno, pues todo esto se traduce, yo diría, en tres grandes cosas. Dos ya las discutimos: el techo de cristal; segunda, la resbaladilla de cristal, pero una tercera, y que de hecho está fuera del orden laboral estricto, digamos, es la violencia de género. Cuando nosotros vemos dónde sucede la violencia de género, es decir, dónde los hombres, para ser muy crudos, dónde los hombres le pegan a las mujeres, ¿no? Nosotros nos damos cuenta que no sucede en todos los niveles de ingreso de manera homogénea. Sucede más en los niveles de ingreso bajos y en los niveles de ingreso más altos. Y eso sucede así porque en estos dos puntos de la distribución de ingreso en México hay una enorme disparidad en el poder entre los hombres y las mujeres. Abajo es obvio porque, de hecho, donde hay más brecha salarial es en los puestos de menor nivel. Si ustedes se fijan, por ejemplo, los puestos, digamos, de una cocinera, ¿no?, tiene un nivel de ingreso inferior que alguien que trabaja, que un obrero de la construcción. Los obreros de la construcción, entre los trabajos de bajo poder adquisitivo, no son los peores. Y así sucede con muchos de los trabajos que hacen los hombres. Un plomero, un electricista, digamos, esos trabajos tienden a tener mayor nivel salarial. Entonces, las brechas más amplias en nivel salarial se dan abajo, es de cerca del 12%. Por el mismo trabajo, por el mismo tiempo trabajado, las mujeres tienen 12% menos ingreso. Y se dan entre nuestros hombres más ricos, porque no es secreto de nadie que en México las personas del dinero son hombres. De la lista Forbes, de las 13 personas que salen en la lista Forbes de México, solamente una es mujer y heredó de un hombre. No tenemos todavía la capacidad las mujeres, ni hemos creado un sistema de reglas que nos permita acceder a los amplios espacios del dinero que existen en nuestro país. Nos peleamos por los puestos directivos, nos peleamos por ser CEO de una empresa, pero los grandes capitales que no se dan como empleado, que se dan como poseedor de empresa, como poseedor de la creación de capital, ahí todavía no hemos llegado. Ese techo de cristal no se ha roto, no hay billonaria mujer, o sea, una heredera, ya les conté, ¿no? Pero no hay billonarias mujeres, ¿no? Entonces, eso hace, fíjense, yo platicaba con el INEGI, porque estábamos haciendo para No es Normal. Amo al INEGI, me dieron muchísimos datos, gracias, No es Normal no hubiera sido sin ellos. Es una maravilla. Y para No es Normal, les pedí que hiciéramos juntos de la mano con su grupo de investigación un ejercicio para medir cuánto ganaban los más ricos. Y entonces, para hacerlo, llegó un momento en el cual nos dimos cuenta que para saber cuánto ganaban los hogares de los más ricos de México, ya no era necesario considerar el ingreso de las mujeres, ya solo era necesario considerar el ingreso de los hombres. Entonces tú en los hogares de hasta arriba, incluso en los ejercicios académicos, es que esto es tremendo, ya deja de importar cuánto ganan las mujeres. O sea, aún si fuera su esposa el CEO de algo, no importa comparado con la abismal diferencia que tenemos con los hombres del dinero. Bueno, eso hace que haya mucha violencia de género allá arriba. Y eso es el secreto mejor guardado, ¿eh? Pero la violencia de género se da allá arriba, tremenda. Ahora, a ver, tenemos además en este momento en la economía mexicana varios factores también que son muy perversos para el desarrollo de las mujeres. Hoy nada más tenemos un dato que me parece que es pues bastante tremendo y creo que de ahí el valor de, digamos, que hubiera tenido poder platicar también con Banco de México es la inflación está en 7.28%. Sí. La subyacente 6.59%. La subyacente, que es la que no considera la volatilidad de alimentos y energéticos. Esto le pega normalmente a la gente de menos ingresos, es el impuesto, digamos, más nocivo y el más regresivo. A las mujeres en particular, ¿cómo le pega esta parte, digamos, todo este mal entorno económico y esta falta o esta, pues sí, carencia de políticas públicas que puedan, digamos, limitar esta parte también desde un punto de vista tanto fiscal como de política pública social? Claro, Gonzalo. Bueno, mira, nos pega más por dos razones. Una es porque las mujeres tendemos a ser más pobres que los hombres, pero quiero tomarme un minuto para explicar a qué me refiero, porque no es tan sencillo.
Las mujeres, digamos que si tú mides todas las fuentes de ingreso que tienen las mujeres, que pueden ser su propio trabajo, transferencias en efectivo, remesas, programas sociales, todo el ingreso que pueda tener una mujer, las mujeres somos menos pobres que los hombres. Esa es una realidad. Porque las mujeres reciben más remesa, Cierto. reciben más apoyo, Cierto. y aceptan más al Estado. O sea, las mujeres les da menos vergüenza, digamos, si hay una transferencia en efectivo del Estado, irse, inscribirse y recibirla. Esa es una cuestión cultural. Eso nos hace que en el agregado nos veamos como menos pobres. De hecho, incluso las mujeres más viejas, digamos, las mujeres ya cuando están viejititas, tienden con mayor frecuencia a terminar viviendo en el hogar de sus hijos y de sus hijas. Los hombres no, fíjate. Los hombres son más duros en esa situación y terminan viviendo en muchas ocasiones por sí mismos y, por supuesto, en situaciones más precarias, ¿no? Pero si quitáramos todas las ayudas, toda la ayuda del Estado, toda la ayuda, digamos, en los huesos, si dejamos en los huesos qué capacidad de generación de ingreso tienen las mujeres, es menor que los hombres. Entonces, cuando yo digo que las mujeres son más pobres que los hombres, me refiero a, digamos que en la generación de su ingreso, las mujeres son más pobres que los hombres, pero a las mujeres las ayudan más también. Entonces, ahí hay un debate, ¿no? Pero bueno, el punto es que esta inflación nos pega más porque somos más pobres en la generación de nuestro ingreso. Y esta inflación nos pega más también porque en el orden cultural mexicano tienden a ser las mujeres las que hacen las compras básicas en el hogar, y en donde hemos visto el mayor incremento de esta inflación, pues es en los productos alimenticios, ¿no? Correcto. Ahora, ¿cómo se lucha contra esta inflación? Tenemos los mecanismos macroeconómicos que nos iba a contar la subgobernadora, pero tenemos otros mecanismos que no se discuten tanto y que me parece fundamental comenzar a discutir, sobre todo en foros como este, empresariales como Expansión, que es, por ejemplo, ¿qué influencia tiene, y de esto yo hablo en No es Normal, qué influencia tienen en los precios de México el hecho de que tengamos tan poca competencia y tanto poder de mercado por parte de un puñado de empresas, ¿no? Y yo tengo documentado con COFESE, yo tengo un estudio que muestro en No es Normal, que identifica que la canasta básica en México es 8.4% más cara de lo que debería ser, debido a la presencia de mercado, de poder de mercado en distintas áreas de la economía mexicana. ¿Cómo funciona esto? Bueno, cuando los ferrocarriles están monopolizados en dos grandes empresas, como sucede en México, bueno, oligopolizado, entonces la logística se vuelve más cara y eso se ve reflejado eventualmente en el precio de las cosas. La tortilla, por ejemplo, el oligopolio ferroviario, solamente ese oligopolio, en manos todos sabemos de quién, que se benefició todos sabemos de las privatizaciones de quién, hace que la tortilla en México sea 3% más cara de lo que debería ser. Solamente eso, documentado por la COFESE. Entonces ahora agrégale aduanas, agrégale carreteras, agrégale lo que sucede en transporte, agrégale harina, agrégale quién produce la harina en México, cuántas empresas, etcétera. Y entonces se empieza a crear esta como consecución. En el agregado se va sumando ese costo oculto, entre comillas. El costo oculto de la presencia de poder de mercado y de monopolios en México. Entonces, imagínense, hagamos el ejercicio hipotético de que mañana la canasta básica, se eliminaran los monopolios y los oligopolios, y mañana la canasta básica fuera 8.4% más barata. Bueno, de un plumazo sacarías de la pobreza a cerca de 4 millones de personas, porque les alcanzaría más con su mismo dinero. De las cuales la mayoría son precisamente mujeres. Claro. Entonces, digamos que la inflación, y esto ya lo está haciendo Estados Unidos, no sé si han visto, pero recientemente Biden, por ejemplo, ha ampliado su catálogo de política pública para tratar de limitar la presencia de los monopolios, precisamente como una reacción a la inflación global que se está observando. Bueno, en México nadie habla de eso y creo que es fundamental que empecemos a hablar de cómo hacer para que nuestra economía sea más competitiva y las cosas sean más baratas. ¿Hacia dónde tenemos que ir, Viri? Nos quedan unos 10 minutos de plática, ya nos pusieron ahí el reloj, la cuenta regresiva. ¿Qué podemos hacer? Porque el panorama es complejo, Correcto. es multifactorial, es sistémico en muchas partes. ¿Por dónde comenzar?
Bueno, yo creo que debemos comenzar por erradicar de nuestras cabezas la idea de que todo esto se va a arreglar el día en que López Obrador se vaya a su casa. Es real, es que eso no va a pasar. Ni ha pasado nunca, ¿no? Porque… Les dije que se iban a divertir. En el foro de expansión me dice, le digo, oye, me da pena ir porque todas querían escuchar de macroeconomía. Dice, no te preocupes, a ver. Nos vamos a divertir de todos modos. Miren, este país ya ha sido gobernado por todos los colores, por todos los partidos y por todas las ideologías. Nos falta movimiento ciudadano que nos está queriendo decir que ahora ellos van a ser quienes tumben el problema sistémico de política pública en nuestro país. Yo no creo que el problema es quién nos gobierna. Yo creo que el problema es cómo nos dejamos gobernar. Me preguntaban, la otra vez estaba en un podcast, de hecho, de unas mujeres, se llaman las burras ariscas, y me decían, oye, ¿tú a quién te gustaría tener de presidente si pudieras escoger? Le dije, es que no me importa quién sea el presidente. O sea, por mí pongan a Paquita, la del barrio. El problema es cómo vamos a hacer para quien sea que nos gobierne, canalice sus esfuerzos en el cambio estructural que este país necesita, en el cambio de política pública. Porque, por ejemplo, yo, como no es normal, cuando me invitaron a escribirlo, yo dije, bueno, el libro más fácil de escribir en este país es un libro que hable de políticos y sobre todo si habla mal de políticos. Ese libro se escribe en un mes, te sientas y lo escribes. Lo que no es fácil escribir es un libro de cuáles son los problemas más allá de los políticos, cuáles son los problemas estructurales que han estado con nosotros de manera sistémica por décadas. No es normal fue ese ejercicio. ¿Cuánto tiempo te tardaste? Mucho más de lo que debí, pero no es normal ese ejercicio. Entonces creo que parte del camino es empezar a dejar de hablar de políticos y empezar a hablar de política pública, de qué reglas del juego existen y cómo las cambiamos. Pero ¿cómo hablar de políticas públicas sin hablar de políticos? Ese es un reto bien fuerte, porque muchas veces, y justo en ese tipo de foros a veces, hablar de políticas públicas quitándonos ese chip cuesta trabajo. Sobre todo porque venimos de nuestro largo pasado priista presidencialista, en donde pues todos recordaremos como estas múltiples frases, ¿no? El que se mueve no sale en la foto, ¿no? Es como, sí tenemos este sistema muy presidencial, ¿no? Pero incrementalmente tenemos otras formas de influencia pública, tenemos organismos autónomos, tenemos un Congreso en donde hay cierta divergencia, tenemos, etcétera, gobiernos locales que son mucho más diversos en su composición, ¿no? Entonces yo creo que hay que transitar a hablar de lo que importa, que en mi opinión es como México, es un país en donde salir de pobre es difícil, pero salir de rico es casi imposible. Y eso se debe a que las reglas del juego están mal hechas. Están hechas en favor de las personas que tienen más dinero, de las grandísimas empresas que son los oligarcas mexicanos y de las personas que heredaron el poder político, porque en nuestro país el poder político son familias, de la misma manera en la que lo es en muchas empresas. Y en la medida en la cual empecemos a hablar de esas reglas, creo que vamos a transitar hacia una discusión como mucho más fructífera en la arena pública. ¿Tienes esperanza, fe, de que esto lo podamos modificar? Siempre. Mira, yo soy una optimista crónica, si no, no podría hacer lo que hago y creo que tú también, porque nadie puede ser periodista sin cierto positivismo, ¿no? Nos moriríamos pronto si no tuviéramos tantito optimismo del futuro. Pero sobre todo yo creo que hay evidencia, no creo, más bien hay evidencia contundente de que países que eran tan desiguales como el nuestro hace 100 años, hoy son países mucho más igualitarios. O sea, incluso las democracias nórdicas, Finlandia, celebrado internacionalmente, bueno, hace 100 años Finlandia tenía el mismo Gini que México. Entonces, sí se puede. El índice de igualdad. El índice de desigualdad. De desigualdad, perdón. Sí se puede. Lo hemos visto, lo hemos observado. O sea, no, esta idea de no, es que México siempre ha sido así, ¿no? Como este determinismo, ¿no? No es tal, no existe en el mundo. ¿Y por dónde empezó, por ejemplo, Finlandia? Bueno, no les va a gustar, porque Finlandia empezó por un movimiento muy rojo, muy comunista y muy socialista, demandando, fíjense, en ese entonces, una separación de Rusia, ¿no?
Entonces, Finlandia se separa de Rusia y en ese entonces el debate era entre si nos vamos a volver comunistas, ¿no? Bueno, a aspirar, digamos, a un socialismo que eventualmente converja en el comunismo, o si vamos a ser socialistas democráticos, ¿no? Es decir, ser socialistas, pero con toma de decisiones a partir de mecanismos mayoritarios, ¿no? No autoritarios. Y entonces así fue como transitó. Fíjense cómo en México no tenemos esa discusión, ¿no? En México tenemos una discusión de si vamos a ser de una izquierda libertaria o si vamos a ser pro negocio libertario a la derecha, ¿no? Pero ¿dónde está? Yo me pregunto, soy parte de un grupo que se llama Democracia Deliberada y nuestro lema es en busca de la izquierda perdida, ¿no? Bueno, ¿dónde está esa izquierda perdida? ¿Dónde está esa izquierda que nos proponga una socialdemocracia? En este momento que estamos comenzando a ver la luz al final del túnel pandémico, donde estamos a mitad de camino de la actual administración, bueno, un poquito más adelante del camino de la actual administración, ¿este es un momento propicio, crees, para comenzar a tener estas discusiones nuevamente? Sí. Fíjense que yo creo que algo que López Obrador hizo muy bien y que lo recordaremos como una de las bondades de su administración es que López Obrador abrió la caja de Pandora. López Obrador llegó a tirarnos un balde de agua fría encima, ¿saben? A los negocios, a las personas que tienen ciertos privilegios y a decirnos, oigan, esto ya se acabó, no lo terminó, pero nos amenazó. Y eso puso en la discusión pública temas que no estaban anteriormente en la discusión pública. Y eso empoderó a personas a decir cosas que antes no se decían. Yo hoy en la mañana, no es cierto, no me acuerdo cuándo estaba escuchando a López Obrador en su mañanera, hablar y hablar, ya saben de lo que habla, ¿no? De Claudio X González, de la oposición de derecha, de los conservadores, de los empresarios. Y yo todo eso lo escucho y digo, fíjense, o sea, no lo comparto, no creo que el presidente debiera decir eso, pero todos estos temas antes ni se abordaban, ni se tocaban. La presencia de las oligarquías mexicanas intocables, los grandes nombres innombrables, los grandes fraudes al Fobaproa, etcétera, bla, 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 ni se tocaba. Entonces creo que hay que arrancar esa narrativa de López Obrador, que es muy poderosa, que es la narrativa de poner a los pobres primero, y canalizarla en una serie de políticas públicas más provechosas que las que López Obrador está implementando. Que salga de la mañanera y se convierta en política pública. Exactamente, y que salga de ser puramente narrativa confrontativa y se convierta en operativa implementativa, ¿no? Pero a mí me encanta esto que está pasando en México. O sea, no sé si se acuerdan nuestras discusiones con Peña. Eran en cuánto tiempo íbamos a estar creciendo al 6% gracias a las reformas estructurales, ¿no? Bueno, o sea, es que ese país era como si ya nos hubiéramos graduado de tener al 53% de la población viviendo en pobreza, ¿no? Y no fue. O sea, ese 6% no llegó nunca. Videgaray nos engañó a todos. Y nos engañó porque faltaron muchas de las más importantes reformas estructurales. Yo creo que eso hay que discutir. Y de las más básicas, además. Y otras más se nos fueron de las manos por la captura política, ¿no? La reforma de competencia, por ejemplo, nos faltó. Viri Ríos, en 30 segundos, ¿qué mensaje final quisieras dejarle aquí en este espacio, este foro, aquí en el Expansión Women Economic Forum? Bueno, como las mujeres del poder, creo que tienen una muy particular responsabilidad de no solamente abanderar una causa feminista que empodere a las mujeres para que se acaben los techos de cristal y las resbaladillas de cristal, sino que empodere a las personas que están abajo independientemente de su género. No podemos permitir que la lucha feminista olvide una parte importante de esta lucha, que es no solamente hacia las mujeres, sino la vulnerabilidad en su conjunto. Y en esa situación de vulnerabilidad hay hombres también. Y creo que las mujeres hemos demostrado que somos mejores organizándonos políticamente que los hombres, porque a los hombres los han matado sistémicamente desde que comenzó la guerra contra el narco y no ha habido una sola marcha de hombres en contra de esos asesinatos. Las mujeres, en cuanto esto empezó a decantarse, en cuanto los feminicidios empezaron a subir, nos movilizamos. Hay que tomar ese poder de movilización que tenemos y encaminarlo en el empoderamiento de las personas que están abajo y en la creación de una clase media amplia.
No es normal que México sea un país con el 53% de las personas viviendo en pobreza. Deberíamos ser un país de clases medias y al frente de esa lucha debemos estar todas las mujeres. Viri Ríos, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el Expansión Women Economic Forum. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. De verdad, Gracias. ampliamente recomendable la lectura. Yo creo que es un must en este momento y en el contexto en el que vivimos. Y pues muchísimas gracias, Viri. Muchas gracias a ustedes también.